Bienvenido al club. Sebastián, un trailero experimentado, transitaba una noche fría y despejada de octubre de 1995 por la carretera conocida como La Rumorosa, en Baja California. Este tramo, famoso entre los camioneros por sus peligrosas curvas y empinados acantilados, conecta Mexicali con Tecate y está envuelto en numerosas leyendas sobre apariciones. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando Sebastián, que llevaba varias horas manejando, divisó claramente a un hombre vestido con ropa vieja haciendo señas desesperadas desde el borde del camino, justo antes de una curva pronunciada. Preocupado por un posible accidente, Sebastián desaceleró con cuidado y se detuvo más adelante, encendiendo sus luces intermitentes. Bajó del camión con su linterna y regresó a pie hasta el lugar donde había visto al hombre, pero no encontró absolutamente a nadie. Extrañado y ligeramente inquieto, pensó que quizá había sido víctima de su imaginación o del cansancio acumulado. Al retomar el camino, encendió la radio para distraerse. Apenas 5 kilómetros después, en un tramo aún más desolado, volvió a ver claramente al mismo individuo, con la misma vestimenta raída, repitiendo las mismas señas insistentes para que se detuviera. Sebastián sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo y decidió no detenerse esta vez, acelerando en lugar de reducir la velocidad. Revisó repetidamente el retrovisor sin observar a nadie detrás. A los pocos minutos, Sebastián llegó alterado a un conocido paradero en la cima de la carretera, donde varios traileros suelen descansar y compartir anécdotas. Bajó apresurado de su vehículo, visiblemente perturbado, y contó lo sucedido a sus colegas que bebían café alrededor de una fogata improvisada. Para su sorpresa, ninguno de los presentes mostró incredulidad ni sorpresa ante su relato. En cambio, uno de los conductores más veteranos, con un gesto cansado y resignado, puso una mano sobre el hombro de Sebastián y le dijo con seriedad: «Bienvenido al club, compañero. Has conocido al trailero fantasma de La Rumorosa». Acto seguido, le explicaron que hacía años un trailero llamado Francisco había muerto en un terrible accidente en ese mismo tramo, apresurado por llegar al nacimiento de su hijo. Desde entonces, muchos camioneros aseguraban haber visto a ese hombre desesperado en medio del camino, intentando pedir ayuda para volver a casa. El testimonio de Sebastián, narrado originalmente por el operador Manuel Zamudio y documentado en Transporte.mx, se sumó a decenas de relatos similares. Hasta el día de hoy, muchos transportistas evitan detenerse en esa carretera solitaria por las noches, conscientes de que en cualquier momento podrían recibir la siniestra bienvenida al club de quienes se han encontrado cara a cara con lo inexplicable en La Rumorosa. Fantasma de la niña en la carretera 57, Coahuila. En marzo de 2025, en la oscura y solitaria carretera federal 57, cerca del municipio de Castaños, en el estado de Coahuila, ocurrió un incidente escalofriante que aún hoy sigue generando conmoción entre los habitantes locales y los traileros que frecuentan ese tramo carretero. La madrugada del martes 11 de marzo había sido particularmente fría y húmeda debido a una ligera llovizna que caía constantemente desde el atardecer. Axel Rizo, un trailero experimentado de 42 años, oriundo de Saltillo, realizaba su habitual recorrido nocturno hacia Monterrey, transportando mercancías varias. Axel estaba acostumbrado a viajar largas horas sin compañía, solo él, su camión y la carretera interminable frente a sus ojos cansados. Alrededor de las 2:45 de la madrugada, mientras circulaba por un tramo especialmente oscuro y desolado, Axel comenzó a sentir una extraña inquietud. Había transitado esa carretera muchas veces antes y conocía de memoria cada curva y cada señal. Pero esa noche, algo se sentía diferente. La visibilidad era limitada debido a una niebla espesa que se había formado repentinamente, envolviendo la carretera en una atmósfera fantasmal.
Para combatir el sueño y el frío, Axel decidió aumentar un poco el volumen de la radio, donde escuchaba música norteña que apenas lograba mitigar su cansancio. De pronto, algo extraño llamó su atención. La radio comenzó a emitir interferencias inusuales, mezcladas con sonidos distorsionados y murmullos que parecían susurros lejanos. Intentando ignorar la perturbación, Axel ajustó la radio varias veces sin éxito, hasta que finalmente optó por apagarla. «¿Será algún problema con la señal?», pensó. Sin embargo, en ese preciso instante, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una inexplicable sensación de alerta se apoderó de él. Miró a través del parabrisas, tratando de mantener la concentración en la carretera cubierta de neblina. De repente, justo cuando cruzaba el kilómetro 137, Axel divisó claramente una figura que apareció en medio del camino. Su corazón se aceleró al instante. Era una niña pequeña, vestida con un camisón blanco y desgastado, con cabello largo y oscuro cubriéndole parcialmente el rostro. Lo más aterrador era que parecía flotar sobre el asfalto, sin tocarlo. Con apenas segundos para reaccionar, Axel hizo lo primero que le dictó su instinto. Giró violentamente el volante hacia un costado, intentando evitar atropellar a la niña. El camión se sacudió con violencia y perdió el control en cuestión de instantes, saliéndose de la carretera y volcándose de manera estrepitosa en un desnivel a un lado del camino. El silencio que siguió al impacto fue absoluto. Axel, aturdido y atrapado en la cabina semidestruida, permaneció consciente aunque con múltiples heridas menores. Su mente estaba en shock, reviviendo una y otra vez la imagen fantasmal de la niña. La visión se repetía claramente en su mente, mientras permanecía atrapado, incapaz de moverse o pedir ayuda. Horas después, alrededor de las 4:30 de la madrugada, un conductor que pasaba casualmente por la zona divisó las luces de emergencia del tráiler volcado y alertó rápidamente a los servicios de rescate. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, encontraron a Axel consciente, pero profundamente perturbado y aterrorizado. Mientras era rescatado, Axel repetía constantemente: «La niña». Había una niña en la carretera. Inicialmente, los paramédicos pensaron que podía estar delirando debido al accidente, pero la insistencia y la claridad de su relato les hizo tomarlo más en serio. Tras ser trasladado al hospital regional, donde recibió atención médica por sus heridas y fue tratado por shock traumático, Axel explicó con lujo de detalle lo ocurrido aquella noche a las autoridades locales y medios de comunicación. Su testimonio fue preciso y consistente, describiendo minuciosamente a la niña fantasmal, su ropa desgastada y la manera en que flotaba sobre la carretera. Cuando la policía investigó el sitio del accidente, no encontraron rastro alguno de la supuesta niña ni evidencia física que indicara la presencia de alguien más en el camino aquella madrugada. Debido a esto, inicialmente los oficiales sugirieron que Axel había tenido una alucinación, posiblemente causada por el agotamiento extremo, común en camioneros que realizan largas jornadas nocturnas. Sin embargo, no todos descartaron tan rápidamente la versión del trailero. Habitantes locales recordaron entonces múltiples accidentes anteriores en ese mismo tramo de la carretera 57, algunos fatales, en circunstancias muy similares. Leyendas locales comenzaron a resurgir, describiendo apariciones fantasmales de víctimas de accidentes previos, atrapadas entre el mundo terrenal y el espiritual, buscando causar accidentes similares para aliviar su soledad eterna. Varios conductores y habitantes de Castaños aseguraron que Axel no había sido el primero en reportar la presencia de una niña fantasmal. Algunos confesaron haber vivido experiencias similares, aunque menos dramáticas. Una mujer contó que meses atrás, mientras viajaba en auto con su esposo por el mismo tramo, habían divisado brevemente a una niña de características similares caminando al borde del camino, aunque desapareció al acercarse.
La historia se difundió rápidamente por redes sociales y medios de comunicación, generando debates acalorados entre escépticos y creyentes. Varios grupos de investigadores paranormales llegaron a Castaños interesados en estudiar el caso, instalando cámaras y dispositivos para detectar actividad sobrenatural en la carretera. Pese a sus esfuerzos, no obtuvieron resultados concluyentes. Para Axel, la experiencia marcó un antes y un después en su vida. Tras recuperarse físicamente, decidió abandonar su trabajo como trailero y buscar un empleo que no implicara viajar por las carreteras de madrugada. En entrevistas posteriores aseguró: "Nunca olvidaré su rostro. Esa niña no era de este mundo. Todavía sueño con ella flotando frente a mi camión. A veces despierto gritando, sintiendo que aún estoy atrapado en aquella cabina". Hasta hoy, la carretera 57 sigue siendo conocida no solo por los peligros normales de tránsito, sino también por las historias paranormales que continúan circulando entre los conductores y habitantes locales. Para algunos, lo vivido por Axel es solo producto del cansancio y la sugestión. Para muchos otros, la niña fantasma es una presencia real que sigue vagando por la carretera, esperando a su próxima víctima. El tramo de Castaños se ha convertido en una zona especialmente vigilada y respetada por quienes viajan de noche, sabiendo que en cualquier momento podrían encontrarse con algo que desafía toda lógica y razón. Mientras tanto, Axel Rizzo vive hoy alejado de los caminos, tratando de dejar atrás la pesadilla que cambió para siempre su percepción de la realidad y de la muerte. Anciana de las salidas de la CDMX. Eran pasadas las 11:30 de la noche de un jueves frío de noviembre de 2019. Alfredo Martínez, un trailero originario de Veracruz, terminaba de cargar mercancía en una bodega en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Tenía más de 20 años recorriendo las carreteras del país, llevando desde frutas hasta electrónicos a distintos rincones de México. Pero esa noche, sin saberlo, sería diferente a todas las anteriores. Luego de verificar que todo estuviera en orden, Alfredo subió a su camión, revisó el nivel del combustible, la presión de las llantas y se dispuso a salir hacia la autopista México-Puebla. Tomó un sorbo de café del termo que llevaba siempre consigo y encendió la radio para romper el silencio nocturno. La ciudad parecía dormida. El tráfico era escaso y pronto se encontraba en la carretera libre que conecta con la autopista. La oscuridad envolvía el camino, interrumpida solo por las luces amarillentas de los faroles viejos, algunas de las cuales titilaban intermitentemente. Alfredo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba del todo bien. Era una sensación que había experimentado antes, pero aquella noche era más intensa. Intentando despejar su mente, subió el volumen de la música. Poco después, cerca del entronque a la autopista, distinguió una figura solitaria al borde del camino. A medida que se acercaba, la figura adquirió claridad bajo la tenue luz de un poste cercano. Era una anciana, vestida completamente de negro, con un chal cubriendo su cabeza, parada inmóvil y con la mano extendida como si solicitara ayuda. Alfredo recordó vagamente las historias que había escuchado entre sus colegas en paraderos y gasolineras sobre la misteriosa anciana que aparecía en las salidas de la Ciudad de México. «No pares nunca», le había advertido una vez otro chofer, «o te vas a arrepentir». Pero al verla, Alfredo sintió compasión. La mujer parecía tan indefensa que decidió desacelerar el vehículo hasta casi detenerse. Se inclinó sobre el asiento del copiloto, bajó un poco la ventanilla y le preguntó con voz firme: «Buenas noches, señora. ¿Necesita algo?». La anciana levantó lentamente la cabeza, dejando ver un rostro arrugado y ojos hundidos que parecían emitir un brillo extraño. «Lléveme al hospital más cercano, joven, por favor», respondió ella con voz débil y temblorosa. Alfredo dudó por un instante. Su instinto le gritaba que siguiera adelante,
pero su corazón le decía lo contrario. Finalmente, recordó las historias y, asustado por la posibilidad de ser víctima de un asalto o algo peor, decidió seguir su camino. «Lo siento, señora, voy muy lejos, no puedo llevarla», contestó acelerando lentamente y evitando mirarla directamente. La anciana no dijo nada más, permaneció parada e inmóvil. Alfredo respiró profundo y sintió alivio al alejarse rápidamente de aquella escena perturbadora. Pero el alivio duraría poco. Apenas había recorrido unos kilómetros cuando notó que la temperatura dentro de la cabina bajó súbitamente. El frío era inusual, especialmente porque la calefacción estaba encendida. Miró el retrovisor lateral y su corazón dio un vuelco. Allí, al lado de la ventanilla, volando a la velocidad del vehículo, estaba la anciana. Su rostro inexpresivo lo observaba fijamente, sin parpadear, y su cuerpo parecía flotar envuelto en sombras. El pánico se apoderó de Alfredo. Sintió un sudor frío empapar su espalda mientras aceleraba más, intentando dejar atrás aquella visión aterradora. Sin embargo, la figura no se desvanecía, flotaba junto al tráiler como si estuviera pegada a la ventanilla. Alfredo empezó a rezar en voz alta, recordando las oraciones que su madre le había enseñado cuando era niño. Pero cuanto más rezaba, más intensa parecía hacerse la presencia de la anciana. Pasaron varios minutos que para él fueron eternos. Finalmente, desesperado, Alfredo decidió enfrentar directamente a la aparición. Frenó bruscamente y tras un profundo suspiro, se armó de valor para mirar nuevamente hacia la ventanilla. Al girar, comprobó con alivio que la anciana había desaparecido. Tembloroso, bajó rápidamente para revisar alrededor del vehículo. No había absolutamente nadie. Decidió continuar la marcha, pero ya no podía estar tranquilo. Durante el resto del trayecto hasta Puebla, no dejó de pensar en lo ocurrido. Al llegar al paradero, narró temblando lo sucedido a varios colegas. Uno de ellos, de mayor edad, le explicó con calma. «Esa anciana lleva apareciéndose desde hace muchos años. Algunos dicen que es un espíritu que busca ayuda para llegar al hospital donde murió. Si la subes, no pasa nada, pero si no lo haces, te persigue hasta que te hace sentir lo mismo que ella sintió, la desesperación y la impotencia». Desde esa noche, Alfredo nunca volvió a negar ayuda a nadie en carretera. Y cada vez que salía de la Ciudad de México por las noches, sentía un escalofrío inevitable al recordar aquella mirada profunda y triste de la anciana vestida de negro. Fantasmas en el Espinazo del Diablo, Durango. El tramo conocido como Espinazo del Diablo, ubicado en el kilómetro 168 de la carretera federal 40 Durango-Mazatlán, es un lugar emblemático por su belleza natural, pero también célebre por su peligrosidad y sucesos paranormales. Desde la época de su construcción, alrededor de los años 40, este paso montañoso ha sido protagonista de innumerables tragedias que han alimentado leyendas sobre apariciones, espectros y fenómenos inexplicables. Según relatos documentados en diversos medios locales, entre ellos Milenio.com, el Espinazo del Diablo debe su nombre a la siniestra fama adquirida a lo largo de los años. Durante la construcción original de esta vía se reportaron múltiples accidentes fatales, muchos atribuidos a las duras condiciones de trabajo y a la peligrosa geografía. Sin embargo, las leyendas locales sostienen otra explicación: la intervención del mismísimo diablo, quien, se afirma, reclamó sacrificios humanos como pago por permitir la obra. Estos relatos, aunque forman parte del folclore local, han perdurado y evolucionado con los testimonios modernos de numerosos traileros y viajeros frecuentes. Se cuenta que en ciertos tramos específicos, especialmente durante noches cerradas y cubiertas por una densa neblina, han ocurrido avistamientos frecuentes de sombras humanas, presuntamente almas de víctimas que perecieron trágicamente en accidentes en esa ruta.
Uno de los testimonios más impresionantes documentados en años recientes ocurrió en 2022, narrado por un conductor llamado Roberto Cifuentes. Según relató Cifuentes, transitaba por la carretera aproximadamente a las 3 de la madrugada, en un día lluvioso y particularmente oscuro. Al llegar a la parte más estrecha y sinuosa del Espinazo del Diablo, cerca del kilómetro 168, la niebla comenzó a espesarse rápidamente. Roberto describió haber sentido un escalofrío profundo que le recorrió la espalda, algo inusual para él que llevaba más de 15 años recorriendo esa ruta regularmente sin mayor sobresalto. Fue entonces cuando, según sus palabras, algo inexplicable sucedió. Al tomar una curva especialmente cerrada, percibió una figura parada al borde del camino, justo en la parte interna de la curva, con el brazo extendido como si pidiera ayuda o quisiera detenerlo. Inicialmente pensó que podría tratarse de algún viajero accidentado, situación que, aunque poco común, podía ocurrir en esa región aislada. Decidió reducir su velocidad para evaluar la situación. Al acercarse más, Cifuentes pudo distinguir con mayor claridad la figura. Era un hombre vestido con ropa antigua, empapado y con un rostro inexpresivo, iluminado parcialmente por las luces del camión. Intentó detenerse por completo, pero algo le alertó. La figura permanecía inmóvil, sus ojos abiertos sin parpadear parecían mirarlo fijamente. Roberto, sintiendo que algo no estaba bien, decidió continuar lentamente su camino. Al pasar justo frente a aquel hombre, ocurrió algo que marcó su vida para siempre. La figura, según el relato de Cifuentes, giró lentamente su cabeza siguiendo el movimiento del camión, con un giro imposible, casi completo, algo humanamente inconcebible. El conductor aceleró de inmediato, sintiendo un pánico creciente. Poco después, revisando por el retrovisor, notó con horror que la figura ahora estaba en medio del camino, mirándolo partir con la misma expresión sin vida. Esta experiencia no es aislada. Otros conductores han relatado eventos similares, algunos describiendo figuras femeninas vestidas de blanco que caminan lentamente por el borde del camino, o sombras sin rostro que aparecen repentinamente frente al vehículo, obligándolos a frenar de golpe. Se habla incluso de voces y susurros escuchados claramente dentro de la cabina de los camiones, especialmente cuando se atraviesa la zona en soledad. El temor generado por estos relatos es tan fuerte que ha dado origen a ciertas precauciones casi rituales entre los choferes. Es frecuente que los conductores eviten transitar solos por este tramo de madrugada, o que coloquen imágenes religiosas y amuletos protectores en las cabinas de sus vehículos. Incluso existe una creencia ampliamente difundida entre los traileros veteranos: nunca llevar el camión lleno de pasajeros por el Espinazo del Diablo durante la noche, ya que, según ellos, el diablo reclama periódicamente 3 vehículos cargados de almas. Más allá del folclore, las estadísticas reales de accidentes en esta región respaldan parcialmente el aura macabra que la rodea. A lo largo de décadas, las autoridades locales han documentado un alto número de accidentes inexplicables, muchos de ellos fatales, especialmente en condiciones climáticas adversas como lluvia y niebla. Estos incidentes son atribuidos oficialmente a la dificultad técnica del tramo, pero para quienes han vivido experiencias como la de Roberto, las explicaciones terrenales no son suficientes. Roberto Cifuentes compartió su historia originalmente en un foro especializado para conductores de camiones y posteriormente fue invitado a narrarla en el popular programa televisivo Extra Normal, donde reiteró cada detalle con claridad y visible perturbación. Su testimonio, junto con otros similares, continúa dando vida a las leyendas del Espinazo del Diablo, manteniéndolas vigentes y alimentando la cautela entre quienes deben transitar este paso montañoso. En conclusión, el Espinazo del Diablo no es solo un tramo peligroso de carretera en Durango.
es también un epicentro de relatos escalofriantes que desafían la razón y despiertan profundo respeto y temor entre los conductores. La combinación de un paisaje accidentado, su historia cargada de tragedias humanas y los numerosos testimonios de sucesos paranormales crean un ambiente en el que la frontera entre la leyenda y la realidad parece difuminarse. Los traileros que recorren esta vía lo hacen con respeto, consciente o inconscientemente, del peso histórico y sobrenatural que cada curva y cada kilómetro pueden llevar consigo. Luces del puente de Santa Ana, Guanajuato. La carretera entre León y Silao, en Guanajuato, es una ruta cotidiana transitada día y noche por miles de vehículos, desde automóviles particulares hasta grandes camiones de carga. Sin embargo, los traileros y automovilistas que habitualmente circulan por esta vía conocen bien una peculiaridad aterradora que ocurre exactamente sobre el puente de Santa Ana. No se trata de un simple relato urbano, sino de experiencias documentadas y ampliamente comentadas en la región. Esta historia ha pasado de generación en generación, creando un halo de misterio alrededor de un fenómeno que, hasta el día de hoy, no tiene explicación lógica. Todo comenzó hace ya varias décadas, en los años 80, cuando los primeros testimonios empezaron a difundirse entre conductores nocturnos. Aquellos primeros relatos parecían aislados, confusos incluso, fruto del cansancio o quizás de alucinaciones producidas por largas jornadas de trabajo. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, más y más testimonios comenzaron a acumularse y la situación pasó de ser anécdota a convertirse en una leyenda local con numerosos testigos presenciales. El fenómeno es siempre el mismo. Exactamente a medianoche, cuando el tráfico disminuye y el silencio parece apropiarse del camino, una luz intensamente brillante aparece repentinamente sobre el puente. No se trata de cualquier destello o reflejo, sino de una luminosidad tan intensa y concentrada que obliga a los conductores a detenerse o a frenar abruptamente, temerosos de colisionar con algún vehículo que creen tener justo enfrente. Pero no hay nada material detrás de esa luz, solo una misteriosa luminosidad que desafía toda lógica. Entre los muchos que han vivido esta experiencia está Raúl, un trailero experimentado con más de 20 años recorriendo las carreteras mexicanas. Raúl había escuchado múltiples relatos de colegas que hablaban de las luces fantasma del puente de Santa Ana, pero siempre había tomado esas historias con incredulidad, pensando que eran solo cuentos para asustar a los novatos. Sin embargo, una noche de agosto del año 2017, Raúl cambiaría su opinión radicalmente. Eran aproximadamente las 11:45 de la noche cuando Raúl salió de León, dirigiéndose hacia Silao para recoger una carga que debía entregar en Guadalajara. La noche era tranquila, despejada, con una luna clara que iluminaba parcialmente el camino. Raúl conducía relajado, tarareando una vieja canción para mantenerse despierto y atento al camino. Conforme avanzaba hacia el puente de Santa Ana, recordó brevemente las viejas historias sobre la misteriosa luz que supuestamente aparecía allí y sonrió, pensando lo absurdas que podían ser aquellas creencias populares. Al aproximarse al puente, exactamente cuando su reloj marcó las 12 en punto de la medianoche, algo inesperado ocurrió. De un instante a otro, una luz poderosa, blanca y cegadora, apareció frente al camión, como si surgiera de la nada misma. Raúl, tomado totalmente por sorpresa, frenó abruptamente el tráiler, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. ¿Qué diablos?, exclamó, cubriendo sus ojos instintivamente con su brazo. La intensidad de aquella luz era tan potente que aún con los ojos cerrados podía sentirla penetrar en sus pupilas, causándole un profundo malestar y una temporal ceguera. Fueron apenas unos segundos, que para él se sintieron eternos. Cuando finalmente la luz desapareció, Raúl se encontró con que la carretera estaba nuevamente oscura, tranquila y desierta. No había vehículos a su alrededor,
ni indicios de dónde había provenido aquella misteriosa luminosidad. Atemorizado y confundido, Raúl bajó lentamente del camión, linterna en mano, revisando cuidadosamente los alrededores. No encontró absolutamente nada. En las siguientes semanas, Raúl contó su experiencia a amigos, familiares y colegas traileros. Pronto descubrió que no era el único. Decenas de conductores habían vivido exactamente lo mismo en ese punto específico, siempre a medianoche, y siempre con las mismas características inexplicables. Este fenómeno llegó incluso a captar la atención de investigadores paranormales y periodistas locales, quienes realizaron reportajes intentando encontrar una explicación lógica. Algunas teorías surgieron tratando de explicar la luz como un fenómeno meteorológico extraño, reflejos de otros vehículos o incluso algún tipo de broma elaborada. Pero todas estas hipótesis fallaron a la hora de explicar la precisión horaria, la consistencia del evento y la ausencia total de rastros materiales. Con el tiempo, la leyenda se enriqueció con testimonios de pobladores locales, quienes recordaron trágicos accidentes ocurridos en ese mismo puente años atrás. Según estas historias, décadas atrás hubo un terrible accidente donde varias personas perdieron la vida al caer a las aguas del arroyo que pasa bajo el puente de Santa Ana. Desde entonces, se dice que las almas de esas víctimas siguen atrapadas allí, y que la luz intensa no sería otra cosa que una manifestación de esos espíritus tratando de llamar la atención de los vivos. Aunque no hay registros claros sobre ese supuesto accidente, el relato se integró perfectamente a la leyenda de las luces fantasma, dando una explicación sobrenatural que para muchos resultaba más convincente que cualquier teoría científica. Los conductores veteranos recomiendan, con profunda seriedad, respetar la medianoche al cruzar el puente de Santa Ana, especialmente si se conduce solo, pues consideran que es cuando las almas caminan sobre el puente, buscando quizás descanso o algún tipo de redención. El fenómeno ha sido objeto incluso de segmentos en programas populares como Extra Normal y La Mano Peluda, aumentando aún más su fama entre el público mexicano. Videos y testimonios publicados en redes sociales continúan dando validez a estas experiencias, que siguen siendo recurrentes en pleno siglo XXI. Hoy en día, el puente de Santa Ana sigue siendo un punto referencial para conductores curiosos y escépticos que, atraídos por la leyenda, intentan cruzar justo a medianoche para experimentar personalmente el fenómeno. Algunos regresan asustados y convencidos, mientras que otros no perciben absolutamente nada fuera de lo común, alimentando aún más el misterio alrededor de este punto de la carretera León-Silao. Lo cierto es que, independiente de las creencias personales, el puente de Santa Ana sigue siendo un lugar que causa inquietud y respeto entre quienes lo transitan. Sea producto de lo sobrenatural, la sugestión o un fenómeno natural aún no explicado por la ciencia, las luces fantasma continúan brillando, puntuales a su cita de medianoche, recordándole a todos que en las carreteras mexicanas lo inexplicable sigue estando al acecho, charro negro en el camino rural. Eran casi las 11 de la noche cuando salí de una pequeña localidad cercana a Asientos, Aguascalientes, cargado con varias toneladas de mercancía que debía entregar al amanecer en la capital. Era junio del 2019, y la noche estaba inusualmente fría y cubierta de una ligera neblina que difuminaba los bordes del camino. Tenía años recorriendo las carreteras mexicanas, pero aquella noche sentía un extraño presentimiento en el pecho, una especie de inquietud que no me permitía relajarme por completo. La carretera era estrecha, rodeada por campos extensos y solitarios, sin más iluminación que las luces del camión, que apenas lograban penetrar la densa oscuridad. Avanzaba lentamente debido a las condiciones del camino. Además, las leyendas locales sobre apariciones nocturnas rondaban en mi mente como un molesto zumbido. Cerca de la medianoche, cuando atravesaba un tramo particularmente oscuro y silencioso,
distinguí una figura a lo lejos, al borde de la carretera. Al principio, pensé que sería un lugareño caminando en busca de transporte, algo bastante habitual en aquellas zonas apartadas. Pero conforme me acercaba, las facciones de aquella persona se hicieron más claras bajo la luz amarillenta de mis faros. Era un hombre alto, vestido con un impecable traje de charro completamente negro. El sombrero ancho ocultaba parcialmente su rostro, pero se podía ver claramente una sonrisa que me resultó inquietante, brillante y demasiado perfecta para ese lugar olvidado. Instintivamente, reduje la velocidad casi hasta detenerme. La figura me hizo una seña con la mano para que parara por completo, pero mi corazón comenzó a latir con fuerza. Algo dentro de mí me decía que aquello no era normal. Aún así, intentando ignorar mis miedos, frené suavemente junto a él y bajé ligeramente el cristal de la ventana del copiloto. «Buenas noches, amigo», dijo el extraño con una voz grave y seductora. «¿Sería tan amable de llevarme hasta el pueblo siguiente? No está lejos». Observé cuidadosamente su atuendo. Sus botas eran brillantes, de charol negro, al igual que los adornos plateados de su traje, que relucían de manera sobrenatural bajo la escasa luz del camión. «Lo siento, compa», respondí tratando de sonar amable pero firme. «No suelo llevar pasajeros a esta hora. Además, la empresa lo prohíbe por seguridad». El charro pareció no escuchar mis palabras. Sacó de entre su chaqueta negra una pequeña bolsa de cuero que agitó ligeramente frente a mis ojos. «Podría compensarte muy bien, amigo», insistió suavemente, mostrando dentro de la bolsa un brillo dorado que parecía monedas antiguas. «Solo es un breve trayecto, y estas monedas podrían ayudarte bastante, créeme». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras observaba aquellas monedas, que brillaban con un fulgor hipnótico. De inmediato las historias que había escuchado desde niño, historias que mi abuelo y otros traileros veteranos contaban con temor y respeto en las paradas de descanso. Relatos sobre el charro negro, ese jinete enigmático que aparece en caminos solitarios, ofreciendo riquezas a cambio del alma de quien las acepte. «Discúlpeme», repetí con voz más firme y clara, «pero de verdad no puedo ayudarlo». La sonrisa del charro desapareció lentamente. En su rostro ahora visible, observé una expresión dura, casi hostil. Bajó lentamente la bolsa, ocultándola de nuevo en su chaqueta. «Es una pena», dijo finalmente. «Muy pocos rechazan mi oferta. Te arrepentirás más adelante». Pronunció estas últimas palabras con un tono oscuro, casi amenazante, que me hizo pisar el acelerador sin despedirme. Al avanzar unos metros, miré por el retrovisor y sentí el corazón helarse al ver que el charro ya no estaba. Había desaparecido completamente, como si nunca hubiese existido. Continué conduciendo con el corazón acelerado, rezando en voz baja las oraciones que mi abuela me había enseñado de niño. Intentaba convencerme a mí mismo de que todo había sido producto del cansancio y de mi imaginación alterada por las leyendas locales, pero en el fondo sabía que había vivido algo fuera de lo común. Kilómetros más adelante, al llegar a una gasolinera, decidí detenerme a tomar un café y tranquilizar mis nervios. Al bajar del camión, noté que otro trailero me observaba fijamente desde su vehículo. Me acerqué lentamente y sin decir nada, él preguntó con voz grave: «¿Viste al charro negro, verdad?». Mi rostro debió reflejar mi terror, porque el hombre asintió en silencio. «Hace unos años me sucedió algo similar», continuó. «Ese demonio aparece ofreciendo riquezas, pero quienes las aceptan nunca más son vistos con vida. Hiciste bien en rechazarlo, hermano». Me quedé helado al escuchar su relato. Según aquel veterano, no era yo el único que había experimentado aquel encuentro aterrador. Muchos traileros habían contado experiencias idénticas, y algunos, lamentablemente, nunca habían regresado después de aceptar las ofertas del misterioso charro.
Durante los días y semanas siguientes, busqué información y encontré numerosos testimonios similares documentados en diferentes programas de radio y televisión como La Mano Peluda y Extra Normal. Las historias eran todas similares: encuentros nocturnos, ofertas tentadoras y la desaparición de quienes aceptaron. Aunque ya han pasado varios años desde aquella noche, todavía siento nervios al recorrer rutas solitarias durante la madrugada. Jamás olvidaré la sonrisa perfecta de aquel ser oscuro, ni la bolsa de monedas brillantes que pudo haber significado mi perdición. A partir de entonces, siempre llevo conmigo una cruz y un escapulario en la cabina, y si alguien me hace señales al borde del camino en la oscuridad, acelero sin mirar atrás. Esa noche comprendí que el diablo realmente puede adoptar formas atractivas y seductoras, ocultándose bajo el disfraz más inesperado para tentar a quienes, como nosotros, recorremos caminos solitarios en la profundidad de la noche. Demonio de la carretera libre, Estado de México. Antonio Arguello era un trailero experimentado, nacido y criado en Ecatepec, Estado de México. Era una noche fría de noviembre del año 2014. Antonio recuerda con claridad la fecha porque faltaban pocos días para la celebración del Día de Muertos. Cerca de las 11 de la noche, salió de la Ciudad de México con destino a San Luis Potosí, llevando una carga de autopartes. Normalmente, prefería viajar por las autopistas de cuota, pero aquella noche, con la intención de ahorrar dinero en casetas, decidió tomar la carretera libre, algo que no solía hacer precisamente porque conocía bien los riesgos. La noche era especialmente oscura y fría. Una espesa neblina cubría el asfalto, dificultando su visión más allá de unos cuantos metros frente al parabrisas. Aunque tenía mucha experiencia, algo le decía que aquella noche tenía algo extraño. Una sensación pesada lo invadía desde que salió de la ciudad. Por precaución, decidió ir despacio y atento a cada detalle. Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, mientras circulaba lentamente por un tramo completamente desierto, escuchó un fuerte golpe metálico en la parte delantera de su tráiler. Fue tan inesperado y fuerte que Antonio pensó inmediatamente que había golpeado a un animal grande o que alguna pieza del camión se había desprendido y golpeado contra la carrocería. Con el corazón acelerado por el susto inicial, Antonio desaceleró lentamente y orilló el vehículo en una zona apenas iluminada por la débil luz de la luna que se filtraba entre la niebla. La única luz artificial era la del camión, que proyectaba un haz amarillento hacia la niebla que parecía consumirlo todo. Antonio tomó su linterna del compartimiento lateral y se bajó del tráiler lentamente, con una mezcla de curiosidad y preocupación. La carretera estaba completamente vacía. No se escuchaba ni el viento ni el sonido habitual de los insectos nocturnos. Era como si el mundo hubiese quedado detenido en ese instante. Al acercarse a revisar la parte frontal del camión, Antonio iluminó cuidadosamente cada parte del vehículo buscando daños visibles o algún animal herido. Sin embargo, no encontró absolutamente nada extraño, ni rastros de sangre, ni abolladuras, ni siquiera alguna piedra o rama que pudiera explicar el impacto que había escuchado. Confundido y ya algo nervioso, Antonio decidió revisar un poco más lejos, apuntando la linterna hacia el camino oscuro que tenía delante. Fue entonces cuando un escalofrío le recorrió toda la columna vertebral. A unos 10 metros frente al camión, entre la penumbra de la niebla, pudo distinguir una silueta oscura que parecía estar de pie en medio de la carretera. Creyendo al inicio que era alguien pidiendo ayuda o quizás algún delincuente, Antonio dio unos pasos cautelosos hacia la figura, pero conforme se acercaba, empezó a notar algo aterrador. La silueta era anormalmente alta, mucho más de lo normal para cualquier persona. Parecía medir más de 2,5 metros y tenía un cuerpo delgado pero musculoso. Su postura era inquietante, rígida e inmóvil,
y conforme la linterna iluminaba aquella figura con mayor claridad, Antonio vio dos enormes ojos rojos, brillantes como carbones encendidos, observándolo fijamente desde la oscuridad. El corazón de Antonio comenzó a latir desbocado, y un sudor frío empezó a recorrerle la frente y espalda. Intentó gritar, pero no pudo emitir ningún sonido, como si su garganta estuviera bloqueada por el terror más profundo que jamás había experimentado. La criatura dio un paso adelante. Antonio retrocedió instintivamente, tropezando ligeramente con sus propios pies debido al pánico que lo dominaba. El ente oscuro comenzó a acercarse lentamente, y en ese momento, Antonio pudo distinguir que aquella figura no era humana. Estaba cubierta por una especie de sombra que parecía moverse alrededor de su cuerpo, como si la envolviera una oscuridad viva. Antonio entendió entonces, con un miedo visceral, que lo que estaba frente a él no era una persona, sino algo demoníaco, algo que no pertenecía a este mundo. La criatura abrió lo que parecía ser una boca en la oscuridad, mostrando dientes blancos que contrastaban de manera aterradora con la negrura de su figura. Fue en ese instante cuando Antonio logró reaccionar, corriendo desesperadamente hacia su tráiler. Al subir al camión y cerrar la puerta con fuerza, Antonio arrancó el motor con rapidez, sin atreverse a mirar por el espejo retrovisor por temor a encontrarse con aquella criatura nuevamente. Aceleró a fondo, dejando atrás ese tramo de carretera tan rápido como su tráiler lo permitía. Condujo por varios minutos, en un estado casi de trance, hasta que finalmente vio luces de un pequeño restaurante de carretera donde se detuvo para buscar ayuda. Cuando entró al establecimiento, los pocos clientes que allí estaban notaron inmediatamente su estado de pánico. Antonio les narró lo ocurrido, temblando aún por la experiencia. Para su sorpresa, ninguno de los presentes mostró incredulidad, sino que afirmaron haber escuchado historias similares sobre ese tramo exacto de la carretera libre. Eso que viste se llama el diablo carretero. Se les aparece a los que viajan solos en la madrugada, especialmente cerca del Día de Muertos, le explicó un anciano trailero que estaba sentado al fondo del lugar, con voz seria y profunda. Tienes suerte, hijo. Algunos que lo han visto ya no están aquí para contarlo. Antonio quedó en shock. Durante años había escuchado historias similares, pero siempre las había descartado como simples leyendas urbanas. Esa noche, sin embargo, comprendió que aquellas historias tenían algo de real, algo profundamente perturbador. Luego de calmarse y recuperar algo de valor, Antonio decidió no continuar esa noche, quedándose hasta el amanecer en el restaurante de carretera. Más tarde, compartió su experiencia en un conocido podcast de fenómenos paranormales, donde detalló con precisión y sinceridad cada aspecto de aquella espantosa vivencia. Su relato, desde entonces, ha sido compartido y debatido entre otros traileros y viajeros nocturnos, convirtiéndose en una advertencia permanente sobre el peligro de viajar solo por carreteras solitarias durante las horas más oscuras. Años después, Antonio todavía evita pasar por ese tramo en la madrugada. Aunque sigue conduciendo su tráiler por todo México, nunca ha olvidado esa figura oscura de ojos rojos y la sensación helada que lo invadió al darse cuenta de que esa noche estuvo frente a frente con el demonio carretero. Autobús fantasma de Ixtapán, Ruta 40. La noche era fría y lluviosa aquel 12 de noviembre de 1976, cuando el autobús número 40 partió de la terminal de Toluca con destino a Ixtapán de la Sal. Al volante estaba Manuel Estrada, un conductor veterano de más de 20 años en la empresa de transporte local, conocido por su prudencia y puntualidad. Junto a él viajaba su ayudante, Ernesto López, un joven aprendiz lleno de sueños y entusiasmo. El vehículo llevaba a bordo a 25 pasajeros, la mayoría familias que viajaban para pasar el fin de semana en las cálidas aguas termales de Ixtapán. La ruta era habitual, pero aquella noche, desde la salida, Manuel sintió algo extraño.
El aire parecía más denso, pesado, cargado con una sensación que no podía explicar. Poco después de salir de Toluca, la lluvia arreció violentamente. Manuel activó los limpiaparabrisas en la máxima velocidad, pero el agua golpeaba el cristal con fuerza inusitada, reduciendo la visibilidad al mínimo. El silencio dentro del autobús era interrumpido solo por el ruido del motor y el chapoteo constante del agua en el camino. En la parte trasera, algunos pasajeros conversaban en voz baja, mientras otros dormitaban con el suave movimiento del vehículo. Entre ellos iba Laura Mendoza, una joven de 23 años que viajaba sola para visitar a sus padres. Ella miraba inquieta por la ventana, con una sensación de ansiedad creciente, como si algo malo estuviera por suceder. Mientras atravesaban una zona montañosa conocida por sus curvas cerradas y pendientes pronunciadas, el autobús comenzó a dar señales preocupantes. Ernesto se inclinó hacia Manuel y susurró nervioso: «Don Manuel, algo no anda bien. Siento que el camión está muy ligero». Manuel asintió en silencio, tratando de no preocupar a los pasajeros, pero él también sentía que algo fallaba. En ese preciso instante, al tomar una curva especialmente peligrosa, presionó el pedal de freno para controlar la velocidad del vehículo, pero en vez de desacelerar, sintió cómo el autobús aceleraba cuesta abajo. «Los frenos no responden», gritó desesperado Manuel a su ayudante. La noticia se propagó rápidamente entre los pasajeros, que comenzaron a gritar y a aferrarse a sus asientos. Laura cerró los ojos, tratando inútilmente de rezar. Manuel maniobraba desesperadamente el volante, luchando por mantener el control del autobús que ahora se dirigía vertiginosamente hacia el barranco. Segundos después, un grito unánime resonó cuando el vehículo atravesó la débil protección metálica de camino y cayó al vacío. El estruendo del impacto final resonó en la montaña, seguido del silencio sepulcral de la tragedia consumada. Las autoridades llegaron al amanecer siguiente y encontraron el autobús destrozado al fondo del barranco. No hubo sobrevivientes. La noticia impactó profundamente a la comunidad local y pronto surgieron rumores de negligencia en el mantenimiento del vehículo, aunque la investigación oficial determinó como causa principal la pérdida repentina de los frenos. Pasaron meses y luego años, y aunque el incidente se desvanecía en la memoria colectiva, comenzó a surgir una inquietante leyenda urbana entre los conductores nocturnos de esa ruta. Se decía que, en ciertas noches lluviosas, podía verse nuevamente el autobús número 40 circulando por la carretera Toluca-Ixtapan, como si el tiempo se hubiera detenido. El primer testimonio serio vino de Alberto Romero, un trailero experimentado que en una noche de tormenta en noviembre de 1982 transitaba por aquella ruta. Alberto relató más tarde en una entrevista radial cómo observó con asombro un autobús antiguo circulando lentamente delante de él, en medio de la intensa lluvia. Sorprendido porque jamás había visto ese modelo de autobús en años recientes, Alberto aceleró para rebasarlo. Al hacerlo, notó con escalofríos que las luces internas del vehículo mostraban a los pasajeros sentados rígidamente, con rostros pálidos y ausentes, vestidos con ropas claramente fuera de época. Sin poder creer lo que veía, frenó bruscamente, dejando que el extraño vehículo siguiera adelante hasta desaparecer en la siguiente curva. El relato de Alberto se difundió rápidamente, animando a otros conductores a contar sus propias experiencias. Un pasajero llamado Felipe narró cómo, una noche fría de diciembre de 1990, esperó al costado del camino por un transporte hacia Ixtapan. Al ver llegar un autobús algo viejo, pero funcional, subió sin sospechar nada. Una vez dentro, observó horrorizado cómo los otros pasajeros permanecían inmóviles, mirando al frente, silenciosos, inexpresivos.
Felipe sintió un frío intenso recorrerle la espalda cuando intentó hablarle al conductor, que permanecía en silencio con la vista fija al frente, ignorándolo por completo. Desesperado, pidió bajar antes de su destino, pero nadie respondió. Finalmente, tras lo que él describió como una eternidad, el autobús se detuvo abruptamente. Al salir corriendo, Felipe volteó atrás solo para descubrir que el vehículo había desaparecido. Desde entonces, la leyenda del autobús 40 tomó forma definitiva en la región. Decenas de testimonios similares han surgido a lo largo de los años, alimentando una inquietante fama de misterio sobre ese tramo carretero. Expertos en fenómenos paranormales, atraídos por el mito, investigaron la zona. Algunos afirman haber registrado alteraciones electromagnéticas en el lugar exacto del accidente, sugiriendo que podría existir un fenómeno de energía residual provocado por la violencia del suceso original. En programas televisivos como Extranormal y programas de radio como La Mano Peluda, se han dedicado espacios a esta leyenda, recogiendo nuevos testimonios año tras año. Psicólogos, por su parte, lo atribuyen a alucinaciones colectivas, explicando que la trágica historia del accidente original pudo haber generado una sugestión masiva. Sin embargo, para los conductores que han vivido la experiencia en carne propia, las explicaciones científicas no bastan. Aseguran con convicción haber visto claramente el autobús maldito, haber sentido ese frío sobrenatural y haber experimentado la angustia paralizante que acompaña cada encuentro. La leyenda continúa viva hoy en día, y muchos traileros que viajan regularmente entre Toluca e Ixtapan toman precauciones extras en noches tormentosas, evitando detenerse o viajar solos por temor a encontrarse con aquel espectral vehículo. Lo cierto es que, más allá de la explicación que cada uno prefiera aceptar, la historia del autobús fantasma de la Ruta 40 permanece como una advertencia sombría, un recordatorio constante del trágico destino de sus pasajeros, atrapados eternamente en un viaje sin retorno por la fría oscuridad de esa carretera. Auto Rojo de las Brujas, Autopista México-Cuernavaca. Mi nombre es Raúl y llevo casi 2 décadas manejando tráileres por las carreteras mexicanas. Ese día había cargado en la central de abastos en la Ciudad de México y debía llevar mercancía perecedera a Cuernavaca, Morelos. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando salí, tomando la autopista conocida también como la Autopista del Sol. La carretera estaba extrañamente solitaria y silenciosa, con apenas algunos vehículos dispersos. Pasado Tres Marías, el ambiente cambió abruptamente. Una densa neblina comenzó a cubrir el camino, reduciendo la visibilidad considerablemente. Encendí las luces altas, pero la niebla parecía devorar la luz. Bajé la velocidad para manejar con precaución, pues sabía que un mínimo error en esas condiciones podría ser fatal. A medida que avanzaba lentamente, la temperatura descendió de manera notable. Me estremecí dentro de la cabina, sintiendo un frío inusual que atravesaba la ropa, a pesar de llevar calefacción. No entendía qué ocurría. Aquella sensación era inexplicable para el clima habitual del lugar. De pronto, en mi retrovisor apareció la luz tenue de un vehículo que parecía aproximarse rápidamente. En pocos segundos pude distinguir que era un automóvil antiguo, probablemente de los años 60, pintado en un brillante color rojo escarlata. Sus cromados relucían bajo la poca luz de mis faros. Me llamó la atención que, aunque el coche parecía viejo, lucía impecable, como recién salido de un salón de autos clásicos. Sin entender cómo, el auto se puso a la par de mi tráiler sin esfuerzo alguno. Miré hacia abajo desde la cabina, observando claramente a las ocupantes del vehículo. Eran 4 mujeres jóvenes, extremadamente bellas, vestidas con prendas reveladoras y llamativas, totalmente inapropiadas para una noche tan fría. Todas me miraban fijamente con sonrisas seductoras. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Me quedé hipnotizado por un momento.
No podía apartar la mirada de ellas, especialmente de la conductora, cuyo cabello negro y largo caía en ondas perfectas sobre sus hombros. La mujer giró suavemente la cabeza y me hizo una seña clara para que me detuviera. Una invitación silenciosa pero irresistible. Por un instante, olvidé que manejaba, que llevaba mercancía importante, incluso olvidé quién era yo mismo. La voz interna de la prudencia, sin embargo, resonó con fuerza dentro de mí. Recordé las historias que había escuchado tantas veces sobre ese auto rojo y esas supuestas brujas que engañaban a hombres solitarios en la carretera. Sacudí la cabeza tratando de despejar la mente, mientras ellas seguían insistiendo con gestos cada vez más provocativos. Decidí acelerar ligeramente para alejarme de la tentación, pero el auto rojo mantuvo el paso, casi como flotando, sin ningún esfuerzo aparente. Sentí miedo. Algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió mi espalda, erizándome la piel. Entonces decidí encender la radio, buscando distraerme o encontrar algo que rompiera aquel hechizo macabro que parecía estar atrapándome. La estática fue lo único que salió de los altavoces. Ninguna estación se sintonizaba claramente, solo aquel zumbido incesante. Giré de nuevo la vista hacia el coche rojo. En un instante, lo que vi me hizo helar la sangre. Las bellas mujeres habían cambiado drásticamente. Sus rostros ahora estaban demacrados y envejecidos, sus ojos hundidos y sin vida, con sonrisas macabras y dientes afilados como colmillos. Sentí un grito atrapado en la garganta y en mi desesperación pisé el acelerador a fondo, buscando poner distancia con aquella espantosa visión. El tráiler vibró por la aceleración brusca y vi cómo el auto rojo se quedaba atrás, desapareciendo lentamente entre la niebla. Mi corazón latía desesperadamente. Me costó varios minutos tranquilizarme y recobrar el control. Unos kilómetros más adelante me detuve en una estación de servicio. Necesitaba respirar y recuperar la calma. Al bajar de la cabina, el frío seguía penetrante y el encargado del lugar, al ver mi rostro alterado, me preguntó si estaba bien. Con cautela le relaté lo ocurrido. El hombre, visiblemente nervioso, afirmó que yo no era el primero en contar algo así. Muchos otros conductores, especialmente traileros, habían tenido encuentros similares en ese tramo de carretera. Algunos jamás volvieron a ser vistos. Otros aparecieron días después, sin vida, con marcas extrañas en sus cuerpos. Esa noche dormí en la estación, incapaz de continuar el viaje hasta que amaneciera. Al día siguiente, mientras manejaba bajo la luz reconfortante del sol, pensaba en lo ocurrido. Supe entonces que había escapado por poco de un destino fatal. Desde aquella madrugada, no vuelvo a recorrer esa autopista de noche sin llevar conmigo una cruz bendecida y sin antes encomendarme a Dios. Tampoco dudo ya de las historias de carretera. Sé que entre el asfalto y la oscuridad se esconden fuerzas malignas esperando su oportunidad para capturar a los incautos. Y siempre advierto a mis colegas traileros que si alguna vez ven ese auto rojo, jamás caigan en la tentación, pues podrían convertirse en una víctima más de las brujas de la autopista México-Cuernavaca. OVNI sobre la autopista en Puebla. El suceso ocurrió exactamente el jueves 17 de diciembre de 2020, alrededor de las 2:30 de la madrugada. Jaime Robles, un experimentado chofer de tráiler originario de Puebla, transitaba tranquilamente por la autopista México-Puebla, en dirección hacia la capital del estado. Era una noche fría, el clima despejado permitía apreciar claramente las estrellas, aunque una ligera neblina comenzaba a formarse cerca de las zonas boscosas adyacentes a la carretera. Jaime Robles, un hombre de 45 años, había dedicado más de 2 décadas de su vida al transporte de carga. Durante ese tiempo había recorrido gran parte del país, lo que le había permitido vivir numerosas experiencias en la carretera, pero ninguna como la de aquella madrugada.
Mientras transitaba por un tramo cercano al kilómetro 103, en una zona particularmente aislada y rodeada de árboles altos y espesos, Jaime notó algo extraño a través del parabrisas de su camión. Una luz brillante, inicialmente confundida con la iluminación de alguna torre o farola, comenzó a moverse lentamente hacia abajo, llamando poderosamente su atención. Consciente de que aquello no era habitual, redujo la velocidad hasta detenerse en el acotamiento. Con cierta curiosidad y algo de inquietud, Jaime tomó su teléfono celular, decidido a registrar lo que estaba viendo. Bajó del tráiler, dejando las luces de emergencia encendidas, y avanzó unos pasos hacia el borde de la autopista para tener una mejor visibilidad de la extraña luz. La escena frente a él era impresionante. Un objeto metálico, con forma de disco y rodeado por un halo luminoso de tonalidades azules y blancas, descendía lentamente detrás de los árboles. Emitía destellos intermitentes, acompañados de un leve zumbido que rompía el silencio de la madrugada. Jaime, asombrado, apuntó su teléfono y comenzó a grabar. «En mis años manejando, nunca había visto algo así», declararía más tarde en una entrevista televisiva. No era un avión, tampoco era un helicóptero, pues no hacía el ruido típico ni se movía como algo que yo conociera. Era como si flotara suavemente, sin esfuerzo, descendiendo muy despacio. El video captado por Jaime duró alrededor de 40 segundos. Durante ese tiempo, se puede observar claramente el objeto brillante acercándose a las copas de los árboles hasta desaparecer lentamente tras ellas. El conductor, visiblemente nervioso y alterado, termina el video exclamando: «¿Qué demonios fue eso?», Zrenia dejando constancia de la impresión causada por el fenómeno. Una vez que el objeto desapareció completamente de su vista, Jaime regresó rápidamente a la cabina de su tráiler, aún agitado. Durante varios minutos, intentó procesar lo ocurrido antes de decidir continuar su camino hacia la ciudad de Puebla, ahora con el corazón acelerado y una sensación de ansiedad recorriendo su cuerpo. Al día siguiente, tras consultar con familiares y colegas, Jaime decidió compartir el video en sus redes sociales. La grabación no tardó en volverse viral, generando cientos de comentarios y teorías sobre el origen del extraño objeto. Algunos sugerían que era claramente un objeto volador no identificado, OVNI, mientras que otros aseguraban que se trataba de un dron avanzado o incluso un montaje digital. Sin embargo, la repercusión del caso tomó tal magnitud que varios medios de comunicación nacionales e internacionales retomaron la historia. Noticieros locales acudieron hasta el lugar del avistamiento para entrevistar a Jaime, quien reiteró en diversas ocasiones la autenticidad de su experiencia. «Yo no creo particularmente en extraterrestres, ni nada de eso», explicaba Jaime frente a las cámaras. «Pero lo que vi era real, tangible. No era algo ordinario. No puedo explicarlo con lógica humana ni tecnológica». Expertos y ufólogos locales rápidamente manifestaron interés en el caso y, tras analizar el video, coincidieron en que la grabación era auténtica y no había evidencia de manipulación digital o efectos especiales. Algunos especialistas señalaron que las características del objeto, como la falta de ruido significativo y su movimiento fluido y controlado, coincidían con otros casos de encuentros cercanos reportados en México y el mundo. El investigador y ufólogo Juan Antonio Ramírez, quien se desplazó al sitio exacto para realizar un análisis detallado del entorno, afirmó en declaraciones a medios locales que no se encontraron restos o evidencias físicas del objeto, pero sí destacó la ausencia inexplicable de sonido ambiente en el momento preciso del avistamiento, lo que generó más preguntas que respuestas. Curiosamente, los animales suelen reaccionar ante estos fenómenos, pero aquella madrugada hubo un silencio absoluto, anormal, como si toda la vida del bosque hubiera quedado suspendida en el instante del descenso, explicó Ramírez en entrevista para Telemundo.
El suceso no tuvo explicación oficial por parte de autoridades locales o nacionales. Al ser consultados, representantes de Aeronáutica Civil y controladores aéreos aseguraron que no hubo reportes de aeronaves en esa zona ni anomalías en los radares aquella noche. Por su parte, el ejército mexicano, que cuenta con instalaciones relativamente cercanas al lugar del incidente, tampoco emitió comunicado alguno que aclarara lo sucedido o admitiera pruebas de algún ejercicio militar en la zona. Con el tiempo, Jaime Robles se convirtió en una especie de figura popular entre colegas y en círculos interesados en fenómenos paranormales y ufología. Él, sin embargo, siempre mantuvo un perfil modesto, reiterando simplemente que había sido un testigo casual de algo extraordinario. Aunque las teorías continúan circulando hasta el día de hoy, la grabación obtenida por Jaime es considerada por muchos expertos como una evidencia importante de un posible encuentro con tecnología de origen desconocido. Para Jaime, sin embargo, lo más importante de aquella madrugada fue entender que, independientemente de la explicación real, vivió una experiencia que cambió su percepción del mundo para siempre. Nunca más volví a manejar de la misma manera, concluyó en una entrevista posterior. Ahora, cada noche, cuando recorro carreteras oscuras, miro al cielo con otros ojos. Ya no solo pienso en el cansancio o en llegar a tiempo. Sé que allá arriba puede haber cosas que aún no comprendemos y que tal vez nunca lleguemos a comprender completamente.